Hola a todos, este va a ser el segundo video de planitud de teoría de grafos. En este video lo que vamos a ver es hablar un poco sobre dos conceptos que son subdivisiones elementales y homomorfismo de grafos, y vamos a discutir sobre el teorema de Kuratowski. Bien, para comenzar, vamos a comenzar repasando algunas definiciones básicas. Viendo unas definiciones básicas. El concepto de subdivisión elemental en un grafo. Una subdivisión elemental en un grafo G se obtiene al sustituir una arista de la forma UW, una arista del grafo G, la quitamos y la sustituimos por estas dos aristas de la forma UV y BW, donde B es un vértice que no está en el conjunto de vértices original. O sea que cuando hacemos una subdivisión elemental, estamos agregando un nuevo vértice, obtenemos un grafo con un vértice más. Aquí hay fíjese que hay una rata en el libro un error de tipo en el libro de Grimaldi. Aquí debería decir, aquí es UW y no BW. ¿Sí? Y decimos que dos grafos, G1 y G2, son homeomorfos si son isomorfos o si pueden obtenerse a partir de un mismo grafo G vía subdivisiones elementales. ¿Sí? Intuitivamente una subdivisión elemental, fíjese por ejemplo si es esta aquí la arista UW que nos habla aquí, lo único que hace una subdivisión elemental es agregar un nuevo puntito en el medio de la arista B, y en lugar de tener una única arista UW pasamos a tener dos aristas, UB y BW. Eso es simplemente una subdivisión elemental. Por ejemplo, fíjese que podemos hacer una subdivisión elemental en esta arista. Hacemos una subdivisión elemental y obtenemos este grafo, por ejemplo. Obtendríamos este grafo. Así y así. Este ya lo teníamos, lo habíamos agregado. Y como agregamos, acá tenemos un C3, ¿sí? Un ciclo de longitud 3. Al agregar un vértice nuevo aquí, pasamos a tener un C4. Entonces pasamos a tener este grafo de aquí. Entonces, en particular, este grafo y este grafo van a ser homeomorfos. Pero fíjese que no necesariamente uno se obtiene a partir del otro, ¿no? Podrían venir de uno en común. Por ejemplo, podemos considerar dos grafos que sean, por ejemplo, este grafo de aquí, un C4, lo voy a unir con una arista con un K4, por ejemplo. Tenemos este grafo y tenemos este grafo. Vamos a colocar aquí, en lugar de tener esta arista, vamos a considerar algo así. ¿Sí? Tenemos estos dos grafos. Estos son homeomorfos, pero ninguno se puede obtener a partir del otro vía subdivisiones elementales. Sin embargo, podemos pensarlo así. ¿Cuál sería la operación inversa de hacer una subdivisión elemental? Sería quitar este vértice de una arista. O sea, en lugar de tener dos aristas, pasamos a tener una. Ahí podemos ahí tendríamos un grafo de este tipo. Más aún, ¿no? Si uno quisiera, si quitamos este y este, pasaremos a tener una arista doble. Y después, de aquí no podemos quitar ninguno. Podríamos dibujar este grafo diferente, ¿no? Para que quede más explícito cuál es la subdivisión elemental. Fíjense que partimos de este grafo primitivo, vamos a decirle, porque no proviene de ningún otro haciendo una subdivisión elemental. Fíjense que cuando hacemos una subdivisión elemental estamos agregando un vértice de grado 2. Y este no tiene vértices de grado 2, así que este grafo no proviene de ningún otro anterior. Ahora fíjense que estos dos se pueden obtener a partir de este, porque para obtener este de aquí, basta hacer dos subdivisiones elementales en esta arista, ¿no? Primero aquí y después aquí.
Entonces, haciendo una secuencia de dos operaciones elementales en esta arista doble, en una de las aristas dobles, para transformar este C2 en este C4, obtenemos este grafo. Y aquí es simple, lo que hacemos es una subdivisión elemental aquí, ¿no? Y una subdivisión elemental en esta arista y nos queda este. O sea que, como estos provienen de uno en común haciendo subdivisiones elementales, podemos afirmar que estos dos grafos de aquí son homeomorfos, ¿sí? Una observación importante aquí, ¿qué tiene de especial esta operación de subdivisión elemental? Vamos a colocarla como observación. Esta observación es que si tenemos un grafo G y le aplicamos una subdivisión elemental, una o varias, o una secuencia de subdivisiones elementales, si quieren pensarlo, si tenemos un grafo G', fíjense que si un grafo es plano, cuando hago una subdivisión elemental, lo único que estoy haciendo es agregando un puntito en el medio de una arista y el grafo va a continuar siendo plano. Y si tenemos un grafo, si hacemos una subdivisión elemental y obtenemos un grafo que es plano, es porque el anterior, el que provenía de él, antes de hacer la subdivisión elemental, también debía ser plano. Y si es no plano, el anterior es no plano. O sea que cuando tenemos esta situación, partimos un grafo G, hacemos una secuencia de subdivisiones elementales y obtenemos un grafo G', se cumplen varias cosas. Por ejemplo, que si G es plano, entonces G' es plano. Y si G' es plano, es porque el grafo original también es plano. Y lo mismo con la conexidad. Agregar un punto en el medio de una arista no te agrega nuevas componentes conexas ni te quita componentes conexas. O sea que si G es conexo, entonces G' es conexo. Esa es una observación importante. La otra observación importante es que si G es un grafo, si G', bueno, vamos a poner, si H es un subgrafo de G, si H es un subgrafo de G y H no es plano, entonces, si H es un subgrafo de G y H no es plano, entonces G tampoco puede ser plano. Porque si pudiéramos dibujar G en el plano de forma de que las aristas solo se toquen los vértices, entonces borrando algunos vértices y algunas aristas tendría una representación plana de H. Entonces, si H no es plano, entonces G no puede ser plano. Y una observación que es otra forma de decir de la primera observación, es que si tenemos dos grafos, si G1 y G2 son grafos homeomorfos, entonces ambos son planos o ambos son no planos. ¿Sí? Porque fíjese la situación, uno tiene G1 y G2 y uno tiene un grafo primitivo del cual ambos provienen a través de haciendo una secuencia de subdivisiones elementales. Y G2 se obtiene a partir del mismo grafo G haciendo una secuencia de subdivisiones elementales. G1, por la primera observación, G1 es plano si solo sí G es plano. Y si solo sí, G2 es plano. O sea que si G1 es plano, si solo sí G2 es plano. O sea que si G1 no es plano, G no es plano y G2 tampoco va a ser plano, ¿no? Entonces, ser plano o no depende solo de la clase de homomorfismo de grafos. Y en la clase anterior habíamos probado que
que ya teníamos dos grafos que no son planos, el K5 y el K33. Entonces tenemos teorema, que es el teorema de Kuratowski. Teorema de Kuratowski, perdón, nos dice que si G, G contiene un subgrafo homeomorfo a K33 o a K5, entonces G no es plano. Esta parte en realidad ya la probamos, ¿no? Porque ya habíamos probado la clase pasada de que K33 y K5 son grafos no planos, ¿se acuerdan? Usando la fórmula de Euler. Y sabemos que como estos no son planos, cualquier grafo que sea homomorfo a K33 o a K5 va a ser un grafo que no va a ser plano. Y si G contiene un subgrafo que no es plano, entonces, por la observación 2, el propio G no puede ser plano. La parte difícil del teorema de Kuratowski es que también vale el recíproco. O sea, lo que quiere decir es que si G es no plano, entonces necesariamente va a tener que tener algún subgrafo homeomorfo a K33 o a K5. No vamos a ver la prueba en esta clase. En el libro de Grimaldi les dejo una referencia si ustedes quieren chequear. Vamos a ver cómo vamos a aplicar esto, por ejemplo, para probar que un grafo no es no plano para un ejemplo concreto. Vamos a tomar, por ejemplo, aquí el grafo de Petersen. Vamos a probar que el grafo de Petersen es no plano. A ver si lo recuerdan, era estrella, circulito. Vamos a hacerlo probando que tiene un subgrafo homeomorfo a K33 o a K5. Tiene 10 vértices, de esta manera. Este es nuestro grafo de Petersen. Fíjense lo siguiente. Vamos a probar que es no plano. Probando que tiene un subgrafo homomorfo a K33 o a K5. Si tiene un grafo homomorfo a K33, necesariamente cuando uno aplica una subdivisión elemental a un grafo, lo que hace es agregar vértices de grado 2. O sea que los vértices que no son de grado 2 tienen que permanecer. O sea que si un grafo tiene un subgrafo homomorfo a K33, necesariamente va a tener que tener al menos 6 vértices de grado 3, ¿no? Y si tiene un subgrafo que es homomorfo a K5, necesariamente va a tener que tener 5 vértices de grado 4. Este grafo no tiene vértices de grado 4. O sea que para probar que es no plano, necesariamente, si es no plano, necesariamente va a tener que tener un subgrafo homomorfo a K33. Bien, entonces vamos a utilizar dos colores. Recuerden que K33 tiene dos conjuntos de vértices, cada uno con 3 elementos. El primer conjunto de vértices vamos a colorearlo con rojo. El segundo conjunto de vértices con azules. Y todos los azules tienen que estar conectados con todos los rojos. Este es el K33, que habíamos probado ya que era no plano. Y nosotros en este grafo de aquí tenemos que encontrar un subgrafo que sea homomorfo a K33. Entonces podemos empezar, por ejemplo, coloreando uno de los vértices con rojo, que va a ser parte de este.
Vamos a agarrar uno cualquiera, por ejemplo este de aquí. Este de rojo. Ese rojo tiene que estar conectado a 3 azules. Así que podríamos elegir. Esto es más o menos a ojo, digamos, uno con experiencia se va dando cuenta cómo construirlos. Cómo encontrar el subgrafo homomorfo AK3 o AK5. En el caso que no sea plano. Vamos a agarrar estos. Van a ser 3 azules. Este es azul, así que tiene que estar conectado a 3 rojos. Este ya está conectado a uno. Vamos a ver si esto funciona. Bien, acá tenemos 3 vértices rojos y 3 azules. Ojo, el grafo de Petersen no contiene un subgrafo isomorfo a K33, pero sí vamos a ver que contiene un grafo homeomorfo a K33. Vamos a colocarle, vamos a numerar. Vamos a ponerle A, B, C a los puntos azules. Vamos a ponerle A, B, C, D, E, F, A, B, C a los rojos, D, F a los azules, F, G, H, I a los otros, y J. Sí, para poder nombrar cuál es el subgrafo homomorfo K33 que contiene este. Fíjense que como es homomorfo K33, en realidad podría alguna de estas aristas tener puntitos en el medio, digamos, cuando nosotros vamos a construir el subgrafo. Entonces vamos a comenzar de A, vamos a tomar esto como una arista de nuestro grafo homomorfo K33, este como una arista y este como una arista. Tenemos que conectar todos los rojos con todos los azules a través de caminos, ¿sí? Porque si este rojo está contenido en este azul, cuando uno hace subdivisiones elementales lo que hace es agregar puntitos en medio de las aristas, es equivalente a que estén conectados por caminos y los caminos sean disjuntos entre sí. Eso es lo importante. Bueno, aquí tenemos entonces, voy a dibujar un poquito más grande para que se pueda ver cuál es el subgrafo homomorfo K33 que contiene este, ¿sí? Tenemos dos conjuntos de vértices, los rojos, que son ABC, y los azules, que son DF, D, E y F, y todos los rojos están conectados con todos los azules. En el Grimald está este ejemplo, pero ya está hecho así y hay muchos detalles en el medio de la construcción que yo les estoy explicando que obviamente no da para escribirlos en el libro. Por eso me parece que es interesante repetirlo aquí. Bueno, entonces ya hemos usado la arista AD, AE y AF. AD, AE y AF. Ahora vamos a ver el B. El B lo vamos a conectar con una arista con el D. Ahora tenemos que conectar a través de un camino simple con F. Vamos a usar esta de aquí. BGF. O sea que B a F lo hicimos pasando por G. Y vamos a unir el B con el E, que lo vamos a hacer pasando por H. BH, B con E a través de H. H. Bien. Ahora tenemos que unir, ¿cuál nos falta? El C con los azules. Vamos a usar la arista CD para conectarlo con el D. Tenemos que conectarlo con E, así que vamos a hacerlo a través de
el camino simple que pasa por I, C con E pasa por I. Así que vamos a colocarlo, bueno, ponemos acá el I. Y C con F pasando por J. C por F pasando por J. Bien. Este es un subgrafo del grafo de Petersen que es homomorfo a K33. ¿Verdad? Si partimos del K33 ABC de F y hacemos subdivisiones elementales, una en la arista BE, otra en la arista CE, otra en la arista BF y otra en la arista CF, entonces vamos a obtener el subgrafo, que es un subgrafo del grafo de Petersen que es isomorfo a K33. Por lo tanto, el grafo de Petersen es no plano. El grafo de Petersen es no plano. Bueno, esa es la idea para ese tipo de ejercicios donde ustedes tienen que probar que un grafo no es plano obteniendo un subgrafo homomorfo a K3 o a K5. Recuerde que conviene hacerse dibujo de K3 o el dibujo de K5 y ustedes tienen que conectar, vale cambiar aristas por caminos simples, digamos, como hicimos aquí. En lugar de usar la arista BE no es una arista, o sea que, pero sin embargo, BH y HE sí son aristas del grafo, ¿sí? Un comentario me olvidé de hacerle. Ustedes vimos ejemplos de probar que dos grafos son homomorfos construyendo uno, ¿no? Del cual provienen ambos a través de subdivisiones elementales. Si ustedes tendrían que ver que dos grafos no son homomorfos, hay muchos criterios. Por ejemplo, cuando uno hace subdivisiones elementales, lo que está haciendo es agregando vértices de grado 2. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen dos grafos que uno contiene 5 vértices de grado 3 y otro tiene 6 vértices de grado 3, es imposible que sean homomorfos, digamos. Porque la cantidad de vértices de grado diferente de 2 no cambia por subdivisiones elementales. Bueno, antes de terminar esta parte, vamos a ver unos ejercicios de conteo que creo que les va a venir bien para hacer algunos ejercicios de práctico. De esto de subdivisiones, de encontrar grafos que sean homomorfos a otros grafos dados. Vamos a los siguientes ejemplos. Problema: ¿cuántos subgrafos homomorfos a P5 tiene K44? Muy bien, aquí me hice un dibujo de K44 con los números del 1 al 8. El conjunto tiene el conjunto de vértices se parte en dos conjuntos, un conjunto A y un conjunto B, ambos con 4 elementos. Todos los de A están conectados con todos los de B y viceversa, ¿sí? Entonces, y P5 recuerden que es el grafo línea con 5 vértices, o sea que es un grafo como este. Entonces, la primera pregunta que nos tenemos que hacer, como nos piden contar cuántos subgrafos homomorfos a P5 tiene este grafo, es saber cuáles son los grafos, qué forma tienen los subgrafos que son homomorfos a P5. Entonces, vamos a ver P5, cuál es el grafo primitivo que da lugar a P5. Primitivo en el sentido de que él no viene de una subdivisión elemental de otro grafo. Entonces, ¿cuál sería? Vamos a hacer al revés. En lugar de hacer subdivisiones elementales, vamos a hacer la operación inversa. Entonces, quitamos este vértice, quitamos este. Entonces, tenemos que el grafo primitivo del cual se puede obtener P5 a través de subdivisiones elementales es P2. Y a partir de P sub 2, haciendo subdivisiones elementales, podemos tener P3, P4, P5, P6, P7. Entonces, todos ellos van a ser homomorfos a P5. O sea que los subgrafos que son homomorfos a P5 son los grafos, la familia de grafos P sub n, ¿no? Para cualquier valor de n. Pero claro, como además estamos buscando que sea un subgrafo de K44, no puede tener más de 8 vértices. Por eso fue que aquí lo que vamos a hacer entonces es, para cada valor de n posible, que son los números del 2 al 8, vamos a ver cuántos subgrafos isomorfos, ahora cambiamos homomorfos por isomorfos, a Pn tiene el grafo original, ¿sí? Entonces, todos ellos van a ser subgrafos homomorfos a P5, porque están en la familia de los grafos P sub n.
Ahora vamos a ver cómo hacemos ese conteo. ¿Cuántos subgrafos isomorfos a P sub 2 tiene K44? Podemos contar, por ejemplo, los caminos simples de longitud 1, que está formado por un elemento de A y un elemento de B, o un elemento de B y un elemento de A. Vamos a contar cuántos caminos simples existen de longitud 1, tiene este grafo. Bueno, en realidad podría empezar por A o por B, o por B, empezar por A e ir a B, o empezar de B e ir a A. Fíjese que cada vez que damos un paso en un camino simple, nos movemos del conjunto A en el conjunto B y viceversa. Entonces, para el primero aquí tenemos, ¿cuántas posibilidades? 8, porque podemos tomar cualquiera. Y una vez que elegimos cuál de estos 8, podemos elegir cualquiera de los 4 vecinos de este vértice. 4. O sea que este grafo tiene 32 caminos simples de longitud 1. De longitud 1. Pero, o sea, con dos vértices. Pero, ¿qué pasa? Por ejemplo, desde el punto de vista de caminos, ir del 3 al 8 y ir del 8 al 3 lo estamos contando como diferentes. Estamos contando diferentes. Pero como subgrafo, este subgrafo y este subgrafo es el mismo grafo. Este como grafo son los mismos grafos. Es el grafo que tiene dos vértices y una arista. Dos vértices 3 y 8 y una arista que los conecta. O sea que el total hay que dividirlo siempre entre 2. Entonces aquí nos queda 32 dividido 2, que nos da 16. Ahora vamos a hacer lo mismo con n igual a 3. Vamos a ver los caminos de longitud 2 que podemos encontrar aquí. Aquí sí, hay dos tipos de caminos posibles. Los de la forma A-B-A o B-A-B. Pero vamos a ver cómo hacemos esta cuenta. Para el primero, de aquí podemos elegir cualquiera de los 8. Una vez que tenemos elegido estos, quién es el que comienza el camino, que puede ser cualquiera de los 8, tenemos 4 posibilidades para los vecinos. Por ejemplo, si elegimos el 5, acá tenemos la posibilidad 2, 4, 6 y 8. Y ahora aquí podemos colocar cualquiera, esto para formar un P3, ¿no? Para formar un camino simple de longitud 3. Aquí podemos colocar cualquiera de los... Imagínense que primero elegimos el 5. Después tenemos 2, 4, 6 y elegimos, por ejemplo, el 4. Ahora hay que descartar el 5 entre los vecinos, ¿no? O sea que para este vamos a tener 3 posibilidades. Entonces, en total, aquí sería 8 por 4 por 3. Pero claro, el camino y el camino reverso es como subgrafo es el mismo. Yo que sé, por ejemplo, el subgrafo 5, 4, 1 es lo mismo que el subgrafo 1, 4, 5, escrito así. Porque tienen el mismo conjunto de vértices y las mismas adyacencias. Como subgrafos es el mismo. O sea que a 8 por 4 por 3 hay que dividirlo entre 2. Entonces quedaría 8 por 4 por 3 dividido 2. Y esto acá nos queda 8 por 4, 32, dividido 2, 16, por 3. 16 por 3 nos queda 48. Bueno, y así procedemos hasta llegar al 8, de la misma manera. Por ejemplo, vamos a hacer uno más, el de n igual 4. El de n igual 4, para el primero vamos a contar los caminos simples de longitud 3, los caminos simples con 4 vértices que puede tener este grafo y dividir entre ese resultado porque le estamos contando como subgrafo, ¿sí? Entonces tenemos 8 para el primero, para este puede ser cualquiera de los 4 vecinos. Ahora tenemos solamente 3 posibilidades para este, para el tercero, y una vez que fijamos el tercero, también tenemos 3 posibilidades para este. Por ejemplo, si elegimos 1, podemos elegir, en este acá, si hubiésemos elegido el 7 para el primero, podemos elegir 2, 4, 6 y 8 para el segundo. Por ejemplo, imaginemos que elegimos 8. Después nos queda 3 posibilidades para el tercer paso. Y después nos queda 3 posibilidades para el siguiente paso, ¿no?
O sea que esto aquí está contando la cantidad de caminos simple de longitud, de longitud 3 con 4 vértices. Y hay que dividir entre 2 el resultado. Entonces lo dejo acá, es 8 por 4 por 3 por 3 dividido 2. O sea que es lo mismo que lo anterior multiplicado por 3. 48 por 3 es 150 menos 6, 144. Y así sucesivamente podemos, cada vez que elegimos que agrandamos uno más el camino, en este caso aquí tenemos cualquiera de ellos, ¿no? Ya utilizamos uno. En este caso aquí estamos utilizando uno de cada uno. Pero ahora este acá tiene que ser vecino de este, que no puede ser el que ya usamos. O sea que nos quedan 3 posibilidades. Ahora este aquí, para este de aquí tiene que ser vecino de este, pero no puede ser este de acá, que ya lo usamos. Entonces tenemos 3 posibilidades. Ahora vamos a ver cómo seguiría un paso más. Este de aquí tiene que ser vecino de este, pero no puede ser este de acá, que ya usamos. Entonces, perdón, tiene que ser vecino de este, que no puede ser ni este ni este. Entonces nos quedan 2 posibilidades para este. Entonces el siguiente va a ser lo mismo, 8 por 4 por 3 por 3 por 2 dividido 2, o sea que es 288. Imaginemos, por ejemplo, para no confundirnos, podemos colocar que el primero empieza en A, después también podría empezar en B, ¿no? El A, B, A, B. Aquí ya hemos utilizado a 2 elementos de B, o sea que para esta acá queda la única posibilidad es que sean tener 2 posibilidades. Entonces hacíamos el producto de todo esto dividido 2, que va a ser lo mismo que multiplicar por 2 el resultado de arriba, ¿no? Que es 288 por 2. Pueden hacer la cuenta ahí. Para este de aquí, tiene que ser vecino de este, que tenemos 4 posibilidades, pero no puede ser ni este, ni este, ni este. Entonces, este aquí que tenemos una única posibilidad. Entonces, este también sería 288 por 2. Hacemos la cuenta rápido, 288 por 2. 16 me llevo 1, 17 me llevo 1, 4, 576. Para este también sería 576. Y si agregamos uno más, tiene que ser vecino de este de aquí, pero no puede ser ninguno de estos 3, o sea que nos queda una posibilidad sola. O sea que para este también tenemos 576. Aquí no estoy suponiendo que empieza con A, acá puede empezar en A a B, o puede ser también de la forma BA, 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 BA. ¿Ok? Por eso aquí puse que al principio teníamos 8 posibilidades, puede empezar cualquiera de las dos. Entonces, sumando estos números, 48, 144, 288 y 3 veces 576, obtenemos cuántos subgrafos isomorfos APN tiene este subgrafo. Vamos a ver un problema análogo parecido, pero esta vez considerando los subgrafos de SN. Vamos a ver el siguiente problema. Problema: ¿cuántos subgrafos homomorfos a C5 tiene K44? Bueno, al igual que el otro, la primera que nos tenemos que preguntar es cuáles son los subgrafos que son homomorfos a C5. Es fácil ver que el grafo primitivo, digamos, si aceptamos multigrafo puede ser este acá, el C2. Vamos. A partir de él, digamos, inclusive el loop, ¿no? Que tenemos, si partimos del loop, este es el subgrafo primitivo del cual provienen todos los CN a partir de subdivisiones elementales. Este grafo de acá, el K44, es un grafo simple, no tiene aristas múltiples, no tiene loops. Entonces, los posibles subgrafos, digamos, isomorfos a CN que tiene es cuando n es mayor o igual a 3. Esto aquí lo podemos sacar.
Eso lo consideramos cuando n es mayor o igual a 3. Además, hay una observación extra. Este grafo es bipartito. Entonces, cada vez que si yo tengo un ciclo, si este grafo tiene un ciclo, cada vez que me muevo por las aristas del ciclo estoy cambiando de conjuntos. Como el ciclo empieza del vértice donde termina, es un camino cerrado, entonces necesariamente va a tener que tener longitud par. Como no tiene aristas múltiples, la longitud mínima que puede tener un CN acá adentro, un ciclo, perdón, es longitud 4. O sea que longitud impar tiene 0. Entonces solo nos queda ver cuántos subgrafos homomorfos a C4, a C6 y a C8 tiene este grafo K44. Entonces, para ver cuántos subgrafos isomorfos a C4 tiene, voy a contar los ciclos de longitud 4 y el resultado lo voy a dividir entre 8. Porque en un ciclo importa el vértice de donde comenzás y el sentido, ¿sí? Como hay 4 vértices posibles para comenzar en un ciclo de longitud 4 y hay 2 sentidos posibles, 2 por 4, 8. Entonces hay que dividir el resultado entre 8. Vamos a contar cuántos ciclos de longitud 4 tiene este grafo de aquí. Los ciclos de longitud 4 pueden ser de la forma AB, AB o BA, BA. Cualquiera de las dos formas. Al principio, para comenzar el ciclo, tenemos ¿cuántas posibilidades? Tenemos 8. Podemos elegir cualquier vértice para comenzar el ciclo. Una vez que elegimos el elemento, vamos a suponer que estamos aquí abajo, en AB, AB. Entonces, una vez que elegimos el primero, tenemos 4 posibilidades para el segundo, porque tiene que ser un vecino de este. Y este tiene 4 vecinos. Cada elemento de A o cada elemento de B tiene 4 vecinos. Ahora, posibilidades para este tiene que ser un vecino de B que no haya aparecido antes. Entonces, aquí nos quedan 3 posibilidades. Y este de aquí tiene que ser un vecino de este vértice de acá, del tercero, que no sea el primero. Tiene que ser un vecino del tercero, perdón, que no sea este, el segundo, que es un elemento de B. Entonces aquí nos quedan 3 posibilidades también. Y esta, como dijimos, cuando estamos contando así, estamos contando el ciclo como camino, ¿sí? Como lo hacíamos en el práctico, donde importa tanto el vértice de comienzo como la dirección. Entonces, para escribir aquí tenemos que hacer 8 por 4 por 3 por 3 y dividir eso entre 8. Entonces nos va a quedar 4 por 9, 36. 36. Porque como grafos, el ciclo visto como grafos, el ciclo 1, 2, 3, 4, por ejemplo, es lo mismo que el ciclo 2, 3, 4, 1, que lo mismo que el ciclo 3, 4, 1, 2. Como camino simple no, porque importa dónde empezás y la dirección en que lo recorres. Pero como subgrafos, eso no importa. Si continuamos acá, ahora vamos a contar cuántos de longitud 6. Entonces, las posibilidades son así. Aquí tenemos que colocar un vecino de este vértice acá, del cuarto, que no sea ninguno de estos dos, que ya aparecieron. Entonces nos quedan 2 posibilidades. Para colocar aquí tiene que ser, tenemos que colocar un vecino del quinto vértice, que no sean ninguno de los 2 elementos de B que ya aparecieron. O sea que para aquí tenemos 2 posibilidades. Y ahora fíjense que hay que dividir entre cuánto. Acá tenemos un ciclo de longitud 6, o sea que teníamos 6 posibilidades para el comienzo y 2 por el sentido, entonces hay que dividir entre 12. Hay que hacer toda esta multiplicación y después dividirla entre 12. 4 por 3, 12, así que nos queda 8, 3, 2, 2. Nos queda 8 por 3, 24, 48 y 96. Y para terminar esto, digamos, ahora nos quedan los ciclos de longitud 8. Que como ustedes saben, estos son los ciclos que se llaman ciclos hamiltonianos, porque pasan por todos los vértices. Para aquí
tiene que ser un vecino de este vértice, del que ocupa el lugar 6, pero no puede ser ninguno de estos tres, o sea que aquí tenemos una única posibilidad y aquí tenemos una única posibilidad. Y ahora hay que dividir todo entre 8 por 2, 16. Entonces, aquí nos queda 8 por 4 por 3 por 3 por 2 por 2 dividido 16. Podemos hacer esto. 8 por 2, 16. O sea que nos queda 4 por 9, 36. Por 2, 72. Que son las... el producto de esto es la cantidad de ciclos hamiltonianos que tiene el grafo. Y lo dividimos todo entre 16 para sacar cuántos subgrafos isomorfos hacia 8 tiene. Porque en los subgrafos, cuando uno ve como subgrafo, no importa el orden son grafos no dirigidos, ¿no? No importa la dirección y el sentido del ciclo. Entonces la suma de 36 más 96 más 72 nos da la cantidad de subgrafos homomorfos hacia 5 que tiene el K44. Bueno, espero que con esto acá le haya quedado un poco más clara la parte de homomorfismo, la parte de aplicación del teorema de Kuratowski, cómo encontrar el K33 o el K5 en ejemplos concretos. Y nos vemos en el próximo video con coloración.